Buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal? Eh, pues bueno, nos volvemos a reunir así de manera sincrónica, como se le llama. Y pues ya estamos como en la recta final, ¿verdad? Del curso. Recuerden que les dije al inicio, ¿verdad? Que queríamos cubrir por lo menos esta parte 2 de grupos. Este capítulo 10 es un poco profundo, un poco largo, entonces en caso de que nos estemos mucho aquí, pues el capítulo 11 lo vamos a ver así solo como por encimita, por lo menos para tener una idea de qué trata, ¿no? Eh, Cuando lleven el segundo curso, estructura 2, no necesariamente lo van a tomar conmigo, asegúrense de comentarle al profesor, ¿verdad?, hasta dónde llegaron para que tenga una idea. Hay veces que eh, otros profesores, por ejemplo, pueden dar solo una parte de grupos y de repente una parte de esto de anillos y de repente ya hasta en estructura 2 venirse a estos temas más adelante. Entonces es bueno que el profesor sepa cuál fue el tratamiento que se le dio. Entonces ustedes tienen que decir que ustedes hablaron solo de grupos, ¿verdad? Y de un montón de propiedades relacionadas con grupos nada más, pero no otras estructuras como anillos o dominios integrales, que en mi caso, pues yo ese tipo de estructuras cuando doy el segundo curso, pues hasta ahí las menciono. Ok, veamos de qué trata este capítulo 10. Se llama homomorfismos. Este capítulo 10, fíjense que es una especie de generalización del capítulo 5, 6, del capítulo 6, que era de isomorfismo. ¿Se acuerdan? Isomorfismos, ¿verdad? Tenía dos grupos, ¿verdad? Un grupo G, ¿verdad? Un grupo G barra, ¿verdad? Y entonces un isomorfismo entre los dos, ¿verdad? Era una función que era biyectiva, ¿verdad? Uno a uno y sobre, ¿verdad? Y además que preservaba la operación del grupo, ¿verdad? De manera que entonces los dos grupos se consideran prácticamente idénticos, salvo por los nombres de los elementos, ¿verdad? Eso era en el caso de los isomorfismos. En el caso de los nuevos, los homomorfismos, lo que le vamos a quitar a lo que hicimos en el capítulo 6 va a ser la parte de que era una función biyectiva. O sea, ahora un homomorfismo solo va a ser una función que preserva la propiedad, ¿verdad? Que la imagen del producto de dos elementos es el producto de imágenes, ¿verdad? Y entonces este es el único requisito para decir que una función de un grupo en otro es un homomorfismo. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no es uno a uno, pues ya no necesariamente un elemento de acá va a tener o para cada imagen va a haber una única preimagen, ¿verdad? Eh, y como no necesariamente va a ser sobre, entonces la imagen de la función, o sea, el que comúnmente llamamos rango de la función, no necesariamente va a ser todo el grupo G barra, ¿verdad? El conjunto de llegadas, sino que en general va a ser solo un subconjunto de aquí, ¿verdad? Y entonces, por lo menos dentro de este subconjunto, ahí sí la función sería sobre, ¿verdad? Y entonces, de cierta forma, uno dice que el grupo G tiene una especie como de copia, ¿verdad? En G barra, que es bastante parecida a él, ¿verdad? Pero no idéntica, ¿verdad? Porque incluso en el rango de la función no necesariamente va a ser uno a uno, entonces no tendríamos como una relación biyectiva, ¿verdad? Entre sí, dígame. Iba a preguntar algo a alguien. No. Bueno, y entonces la diferencia, ¿verdad?, principal entre los isomorfismos y los homomorfismos es que ya no tenemos biyectividad, solo una función, ¿verdad? Recuerden que cuando se dice que f es una función de g en g barra, lo que sí es que el dominio es todo g. O sea que todo elemento aquí en g, ¿verdad?, va a tener alguna imagen aquí dentro de el rango de la función, ¿verdad?
Eso sí, ¿verdad? Siempre cuando se dice que f es una función de acá a acá, es que el dominio es todo G, ¿verdad? No es un subconjunto, sino todo G. Eh, entonces, si se ponen a pensar, es un poco más, podríamos decirle, débil, ¿verdad? La definición de homomorfismo que la de isomorfismo, en el sentido de que la definición de isomorfismo es como más exigente, ¿verdad? Me pide no solo esto, sino que también sea uno a uno y que sea sobre la función, ¿verdad? Entonces es más fuerte pedir que una función sea un isomorfismo a solo pedir que sea homomorfismo, ¿no? Eh, fíjense, eso es lo primero que dan aquí, ¿verdad? La definición. Solo se ocupa que preserve la operación del grupo, ¿verdad? Aquí se define el concepto del núcleo de un homomorfismo de manera similar a como se define el núcleo de una transformación lineal allá en álgebra lineal. Es el conjunto de elementos del dominio cuya imagen es la identidad del otro grupo, ¿verdad? Y a eso se le llama núcleo del homomorfismo, ¿verdad? Eh, También hay veces que en álgebra lineal se le llama espacio nulo, ¿verdad? Porque son los vectores que bajo la transformación lineal su imagen es cero, ¿verdad? Donde se anula, digamos. Pero bueno, acá solo le llamamos como que la traducción es núcleo, ¿verdad? Kernel como que viene creo como de alemán, ¿verdad? Y lo que representa es eh, un sinónimo, digamos, en español, o una traducción textual en español sería núcleo, ¿verdad? Entonces, el núcleo de un homomorfismo es el conjunto de elementos en el dominio del homomorfismo, tales que su imagen es la identidad del otro grupo, ¿verdad? De el codominio, ¿verdad? Eh, este conjunto, así como en álgebra lineal, el núcleo de una transformación lineal tiene como que ciertas propiedades importantes. Vamos a ver que aquí también el núcleo de un homomorfismo tiene ahí su relevancia, ¿no? Eh, Aquí empiezan a dar un montón de ejemplos. Noten que de cierta manera es un poco más fácil construir homomorfismos que isomorfismos, por lo que les decía de que las condiciones son más débiles, ¿verdad? Y fíjense, el primer ejemplo, pues dice cualquier isomorfismo de lo que vimos en el capítulo 6, pues también automáticamente es un homomorfismo porque preserva la propiedad, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Consideramos los reales distintos de cero, ¿verdad? Bajo la multiplicación. Fíjense entonces la función determinante que a una matriz le asocia el determinante, donde estamos considerando matrices en el grupo GL2, o sea, matrices de 2 por 2 invertibles, ¿verdad? Entonces esta función es un homomorfismo porque recuerden que el determinante, ¿verdad? De un producto es el producto de determinantes y entonces se preserva la operación que en este caso es el producto, ¿verdad? O sea, tenemos la función que va de GL2R, GL2R, y tiene como rango, o no como rango, sino codominio o conjunto de llegada a los reales distintos de cero, ¿verdad? Y la función es tal que a una matriz, llamémosle, pongámosle nombre, digamos f, y entonces la función es tal que f evaluada en una matriz, lo que me da es el determinante de la matriz. Entonces quiero ver que de verdad se preserva la operación. ¿Qué hago? Bueno, entonces veo cuál es la imagen de un producto de elementos en el dominio. Recuerden que aquí en el grupo general lineal, ¿verdad? De matrices, la operación que interesaba era la multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces quiero ver cuál es la imagen de una multiplicación de matrices. Bueno, evalúo la función, sería el determinante de A por B, ¿verdad? Y como sabemos de álgebra lineal, el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, ¿verdad? Determinante de A por el determinante de B. Y el determinante de A, pues sería la función evaluada en A, ¿verdad? El determinante de B, la función evaluada en B. Y entonces es cierto que se preserva la operación, ¿verdad? Esta es una multiplicación de números reales, que es la operación que se considera aquí, ¿verdad? En los reales distintos de cero con el producto, ¿verdad? Entonces,
noten si es cierto que es un homomorfismo. ¿Será que es un isomorfismo? Como para decir, ¿será que estos dos grupos son como casi idénticos? Bueno, habría que verificar, ¿verdad? Si la función es 1 a 1. No, ¿verdad? Ya con eso se nos cae porque hay diferentes matrices que pueden tener el mismo determinante, ¿verdad? Entonces, no es 1 a 1, entonces no, estos grupos no tienen como una estructura idéntica de grupo, ¿verdad? Pero sí, por lo menos uno podría hacer algo como esto, ¿verdad? Como queriendo decir, ok, de repente voy a como que restringir la función de alguna manera para que sí lo fuera, ¿verdad? Pero así como está definida, no es un isomorfismo, nada más un homomorfismo porque preserva la operación, ¿verdad? Entonces, aquí concluimos que estos dos grupos no son casi iguales, pero lo que tienen es que la operación sí funciona de manera similar. Así es como uno interpreta el hecho de que se preserva la operación. Los grupos no tienen la misma estructura, pero la operación sí funciona como que similar, de manera similar, ¿no? Eh, a ver, otro ejemplo aquí, de los reales distintos de 0 a los reales distintos de 0, definida como a x le asocia el valor absoluto de x. Esta es un homomorfismo. Por cierto, aquí decían, fíjense, el núcleo de este homomorfismo es el conjunto, el grupo especial lineal, ¿verdad? ¿Por qué sería eso? Bueno, queremos ver, ya que estábamos acá, cuál sería el núcleo de esta función. Bueno, por definición, eran los elementos del dominio, o sea, matrices acá. Si quieren, le voy a llamar G a este para no escribirlo todo. Entonces serían las matrices, ¿verdad?, que están ahí en G, tales que la imagen de la matriz, ¿verdad?, F evaluada en A, y de hecho ya la voy a poner, ¿verdad? La imagen es determinante de A, ¿verdad? Tal que el determinante de A es la identidad del grupo de llegada, ¿verdad? La identidad de los reales con respecto al producto es 1, ¿verdad? Entonces fíjense, es cierto, el núcleo es las matrices que están acá, que tienen determinante 1, que era precisamente la definición del grupo S especial lineal, ¿verdad? Entonces es cierto que ese es el núcleo de este homomorfismo. Acá decía, bueno, este es un homomorfismo, ¿por qué? Porque también preserva la operación. Si yo evalúo esto en un producto de dos elementos, digamos XY, entonces aquí me va a quedar el valor absoluto de XY, que por propiedades que conocemos del valor absoluto de números reales, sería el producto del valor absoluto de X por el de Y, ¿verdad? Individualmente. Y entonces sí se preserva la operación. El núcleo, dice, está formado por 1 y menos 1, porque querríamos ver cuáles son los elementos, los reales distintos de 0, tales que su valor absoluto es igual a la identidad de acá, que es 1 también, ¿verdad? Entonces, si el valor absoluto de X es 1, eso implica que X es 1 o menos 1, ¿verdad? Creo que conviene ver la mayoría de ejemplos acá porque normalmente el libro reutiliza los ejemplos, ¿verdad? Más adelante. Fíjense acá, denotan como R corchete X al grupo de los polinomios con coeficientes reales con respecto a la suma. No sé si se había mencionado, por lo menos así durante las reuniones o videos, creo que no, ¿verdad? Pero quizás en algún ejercicio, quizás sí lo habían mencionado antes. Pero fíjense, no es difícil ver que los polinomios con coeficientes reales con respecto a la suma forman un grupo, ¿verdad? La identidad sería el polinomio 0, ¿verdad? Sumo cualquier polinomio con 0, me queda el mismo, ¿verdad? El inverso sería el polinomio que tiene los coeficientes, los opuestos, ¿verdad?, del original, para que al sumarlos me dé 0. Y se da la propiedad asociativa, ¿verdad? Entonces no es difícil ver que es cierto que esto es un grupo. Para cualquier polinomio, entonces ahí denotemos como f' la derivada del polinomio f, ¿verdad? Entonces dice la función que a un polinomio f le asocia su derivada
es un homomorfismo de Rx en sí mismo. ¿Por qué? Porque se preserva la operación. En este caso, llamémosle phi a la función, ¿verdad? Y va de ese Rx, ¿verdad? En Rx. Y lo que hace, ¿verdad? Es que a un polinomio, pues normalmente nosotros los polinomios los denotamos como p de x, ¿verdad? Entonces a un polinomio p de x lo que le asocia es el polinomio que resulta de calcular la derivada, ¿verdad? Del polinomio original. Eh, Está bien definida la función, ¿verdad? Porque al derivar un polinomio lo que me da es otro polinomio. Entonces es cierto que toma un elemento que está acá y me regresa a otro elemento que está acá. ¿Por qué es un homomorfismo? Porque si lo evalúo, recuerden que aquí se dijo ahí que la operación es la suma, ¿verdad? De polinomios. Entonces si yo lo evalúo en una suma, digamos un p de x, ¿verdad? Más un q de x, entonces aplico la definición, sería la derivada, ¿verdad? De este polinomio, p de x más q de x, y por lo que conocemos de cálculo, ¿verdad? La derivada de la suma de dos funciones, viendo los polinomios como funciones, es la suma de las derivadas, ¿verdad? Y ya visto así de manera individual, la derivada de p, pues es la imagen de p, la derivada de q es la imagen de q, ¿verdad? Entonces, sí se preserva la operación y entonces es cierto que esto funciona como homomorfismo. ¿Cuál sería el núcleo? Bueno, se estaría formado por los polinomios tales que la imagen, o sea, p', ¿verdad? De x es igual a la identidad de este grupo. Bueno, como les dije hace poco, como el grupo es con respecto a la suma, la identidad sería el polinomio cero, ¿verdad? Entonces nos estamos preguntando cuáles son los polinomios cuya derivada es cero. Bueno, serían todos los constantes, ¿verdad? Entonces el núcleo de este homomorfismo estaría formado por todos los polinomios constantes, ¿verdad? Los C, ¿verdad? Tal que C es un real, ¿verdad? O bueno, como son polinomios, quizás no, esto no está tan formal. Podríamos ya ponerlo así, ¿verdad? Los P de X igual a C, ¿verdad? Para aclarar que nos estamos refiriendo a un polinomio constante, ¿verdad? Los P de X igual a C, donde C es algún número real. Así que ese sería el núcleo de ese homomorfismo. El mapa definido de Z a Zn como phi de m es igual a m módulo n es un homomorfismo. Eso viene de las propiedades que se definieron cuando se empezó a hablar de Zn. Y aquí incluso lo mandan a ver explícitamente un ejercicio ahí, ¿verdad? Recuerden que aquí en los enteros, si no se dice nada, pues la operación es la suma, ¿verdad? Y en Zn, la suma módulo n, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que phi evaluada en una suma, ¿verdad? Me va a dar la suma por individualmente, ¿verdad? Y seguramente eso es lo que piden comprobar en este ejercicio, ¿no? El núcleo de este homomorfismo, dice, es el grupo cíclico generado por n. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo cuáles son los elementos en el dominio, o sea, cuáles son los enteros que los m, digamos, tal que m módulo n me da igual a 0. Tienen que ser los múltiplos de n, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en Z3, bueno, para que me dé 0, ¿verdad? Módulo 3 tiene que ser un múltiplo de 3, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Para que me dé 0 módulo n, ¿verdad? Entonces tiene que ser un múltiplo de n, que otra forma de verlo es como el grupo cíclico generado por n, o como lo hemos denotado otras veces, ¿verdad? Ese grupo cíclico generado por n lo hemos denotado así, ¿verdad? Como nz, ¿verdad? Como diciendo los múltiplos de n, ¿verdad? Veamos dice la función cuadrática de los reales distintos de 0 con respecto al producto en sí mismo también es un homomorfismo. ¿Por qué? Bueno, porque si lo evalúo en un producto por las propiedades de exponente, ¿verdad? Aquí ya estamos con reales, entonces no hay problema con utilizar este tipo de propiedad. Entonces esto ya sabemos que ocurre en los reales y esto sería la imagen de A, ¿verdad? Y esto sería la imagen de B. Entonces se preserva nuevamente la operación. El núcleo nuevamente está formado por 1 y menos 1.
porque estaríamos diciendo cuáles son los x que están aquí, tales que x al cuadrado es igual a 1, que es la identidad, ¿verdad?, de este grupo. Y entonces si x al cuadrado es igual a 1, pues las opciones es que x sea 1 o menos 1, ¿verdad? La misma función, pero de R, el grupo de reales con respecto a la suma, no es un homomorfismo porque ya cuando se hace con respecto a la suma, la imagen de la suma sería la suma al cuadrado, ¿verdad? Sustituyéndolo aquí. Pero esto, ¿verdad? Sabemos que en los reales se desarrolla así, ¿verdad? Que es diferente que si uno hace la imagen del primer elemento más la imagen del segundo elemento, que es esto de acá, ¿verdad? Estos dos en general son distintos y entonces esto, noten que puede haber una función que con respecto a un grupo y una operación sí sea homomorfismo, pero con respecto a casi el mismo grupo, ¿verdad? Porque aquí quitamos el cero. Con respecto a otra operación, ya no es homomorfismo, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, pues de cierta forma es más fácil verificar, ¿verdad?, que una función solo es homomorfismo porque solo es de ponerse a ver si se preserva la operación. En el caso de los isomorfismos teníamos que ver también que era una función biyectiva, ¿verdad? Estos teoremas, si recuerdan aquí en el capítulo de isomorfismos, vimos teoremitas también que tenían un montón de propiedades, ¿verdad? Y la mayoría de estos teoremas se prueban de manera similar a como se probaron ahí en el capítulo 6. De repente podemos ver algunos de ellas. Por ejemplo, el núcleo no lo habíamos definido, ¿verdad? En el capítulo 6, entonces quizá esto sí ya sea un poco diferente. Fíjense, hipótesis phi es un homomorfismo de G en G barra, sea G un elemento del dominio, ¿verdad?, de G. Entonces, el núcleo de phi siempre es un subgrupo de G. Bueno, veamos. Aunque aún así me parece que había una propiedad similar aquí, ¿verdad? Y aquí. Déjame ver. Aquí no. Había otro, ¿verdad? No, es que era con el centro. Quizás por eso lo estaba asociando. Así que no hay ninguna propiedad ahí con respecto al núcleo, ¿verdad? En esta parte nunca hablamos de núcleo. Sí hablamos de la imagen de un grupo y la imagen inversa, ¿verdad? Pero no del núcleo. Entonces veamos, pues, de repente las que están relacionadas con el núcleo, ¿verdad? Que es como lo nuevo. El núcleo es un subgrupo siempre de G. Ya con esto fíjense que va tomando relevancia, digamos, este conjunto, ¿verdad? No solo es un conjunto ahí, ¿verdad?, con algunas propiedades, sino que es un grupo también, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por aquí está, no creo que sea necesario escribir porque están los detalles aquí. Para comprobar que es un subgrupo, recuerden que era suficiente con verificar que si yo tengo dos elementos que están en el conjunto, entonces A por B inverso, si A y B están en el conjunto, A por el inverso de B también está en el conjunto. Ese era el que le llamaban aquí, ¿verdad?, el test para subgrupos de un solo paso, ¿verdad? Entonces, fíjense, como A y B están en el núcleo, entonces la imagen de ellos es la identidad, ¿verdad? Por definición del núcleo, ¿verdad? Entonces, si calculamos la imagen de A por B inverso, ¿por qué? Porque queremos ver si este está en el núcleo, ¿verdad? Para que este esté en el núcleo, tendría que ser que la imagen de este también sea la identidad. Entonces, como phi es un homomorfismo, se preserva la operación, ¿verdad? Entonces, la imagen de este producto sería igual al producto de las imágenes, ¿verdad? Phi de A es la identidad, ¿verdad? Ya se puso aquí. Phi de B inverso, si recuerdan, por propiedades de homomorfismo. Bueno, aquí realmente esa está como sería por la propiedad por la propiedad 2, que esta sí era una de las que ya se había comprobado aquí para isomorfismos y realmente, incluso aquí creo que dicen, vamos a ver, las pruebas de las propiedades 1 y 2 son idénticas a las pruebas de las propiedades 1 y 2 del teorema en el capítulo de isomorfismo. O sea, en esas pruebas no se usó el hecho de que eran biyectivas las funciones, simplemente que se preservaba la propiedad, ¿no?
Así que en este caso entonces phi de B inverso sería phi de B, el inverso de phi de B, ¿verdad? Por esta propiedad, porque esta funciona para cualquier entero, bueno, para cualquier entero, ¿verdad? De manera entonces que phi de B es la identidad, entonces aquí tendríamos la identidad por el inverso de la identidad, que es la identidad también, ¿verdad? Y entonces me queda la identidad. O sea que la imagen de A por B inverso es la identidad, por tanto, A por B inverso también está en el núcleo, ¿verdad? Porque su imagen es la identidad, que es el requisito para estar en el núcleo. Si recuerdan, en álgebra lineal, el núcleo de una transformación lineal lo que cumplía era que era un subespacio, ¿verdad? Del dominio de la función. Y entonces noten que hay una especie de analogía entre el núcleo de estos homomorfismos y el núcleo de transformaciones lineales, ¿no? Eh, Fíjense, estas otras propiedades, esto es relacionado con coclases, ¿verdad? Aquí, como ya sabemos que el núcleo es un subgrupo, entonces tiene sentido hablar de la coclase de un elemento con respecto a ese subgrupo. Y entonces aquí lo que está diciendo en palabras es que la imagen de un elemento es igual a la imagen de otro, si y solo si tienen las mismas coclases con respecto al núcleo, ¿verdad? Eh, para no estar tanto tiempo ahí, yo creo que esas, pues, aquí hacen todos los detalles y lo único es que hay que irse a acordar de algunas propiedades del capítulo donde se habló de las coclases, ¿no? Ah, vamos a ver, este dice, si la imagen de G es G', entonces la imagen inversa de G', recuerden que esto es un conjunto, ¿verdad? El conjunto de los X en el dominio, cuya imagen es G', ¿verdad? Es la coclase del elemento, es la coclase del elemento G. Veamos esta, no sé, de alguna razón, por alguna razón como que esto no se ve no se ve evidente, ¿verdad? O no se ve quizás intuitivo. Veamos, para probar la propiedad 6, ¿verdad? Debemos verificar como se está diciendo que la imagen inversa de este elemento es este conjunto. Realmente entonces esto es una igualdad de conjuntos, ¿verdad? Entonces aquí comienzan diciendo, como queremos comprobar una igualdad de dos conjuntos, pues vamos a comprobar que uno está contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Entonces para la primera contenencia, está acá, tomamos un elemento que está aquí, queremos ver que está aquí, ¿verdad? Si un elemento está en la imagen inversa de G', ¿verdad? Entonces eso, pues, por definición del conjunto imagen inversa de un elemento, eso significa que la imagen de X, ¿verdad? Es precisamente G', ¿verdad? Eso es la definición de la imagen inversa, ¿verdad? De un elemento o, bueno, está también la definición de imagen inversa de un conjunto, ¿verdad? Solo tengan presente aquí, así como pasa en topología, por ejemplo, si ya lo llevaron, o en clases de análisis también, que cuando se usa esta notación, uno lo tiende a confundir con la inversa de la función, ¿verdad? Porque es la misma notación, ¿verdad? Pero aquí es la imagen inversa de la función, ¿verdad? O sea, es un conjunto, ¿verdad? Nos referimos a un conjunto, no a una función, ¿verdad? Y de hecho, como recuerden que acá, quizás en el capítulo 6 sí tenía un poco más de sentido pensar en la inversa de la función, porque allá estábamos hablando de funciones biyectivas, ¿verdad? Pero acá ya no, solo es una función que preserva la propiedad, entonces la inversa de la función puede que ni siquiera esté definida, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado aquí cuando se habla de este tipo de conjunto o cuando se utiliza esta notación, acá pues siempre se refiere al conjunto, ¿verdad? A la imagen inversa de un elemento o de un conjunto. Ok, entonces si X está en este conjunto, pues significa, ¿verdad?, que la imagen de X es precisamente G', ¿verdad? Esa es la definición de esto, ¿no? Eh, entonces dice phi de G es phi de X, eso porque, vamos a ver. Bueno, aquí que la hipótesis teníamos es que phi de G es G', ¿verdad? Entonces, si phi de X es G' también, entonces phi de G es phi de X, ¿verdad? Es por esta hipótesis, ¿verdad? Eh, y por la propiedad 5, phi de A es igual a phi de B, si solo si sus coclases con respecto al núcleo son iguales.
Entonces, phi de g es igual a phi de x, sí y solo sí. Las coclases con respecto al núcleo de g y de x son iguales, ¿verdad? Que es lo que dicen acá. Si estas dos coclases son iguales, significa que G, por ejemplo, está en la coclase de X y que X está en la coclase de G, ¿verdad? Recuerden cómo funcionaban las coclases. Y entonces, aquí concluyen por conveniencia, ¿verdad? Que X es un elemento de la coclase de la coclase de G, que eso era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Porque queríamos comprobar que este conjunto está contenido acá. Tomamos un elemento que está aquí, ¿verdad? Y llegamos a que ese elemento está aquí, ¿verdad? La otra contenencia, queremos ver que este conjunto está aquí. Bueno, entonces suponemos que un elemento está, bueno, no lo toman directamente acá. Suponemos que tenemos un elemento que está en el núcleo. Entonces la imagen dice de G por K, donde este G pues es el de la coclase que nosotros estamos involucrando aquí, ¿verdad? Entonces phi de G por K, como phi es un homomorfismo, preserva la propiedad, y entonces phi de G por K es phi de G por phi de K. Como aquí K se tomó de manera que está en el núcleo, entonces la imagen de K es la identidad, ¿verdad? Por hipótesis, ¿verdad? Phi de G es igual a G', ¿verdad? Phi de G es igual a G'. Entonces, phi de G por K es igual a G', ¿verdad? Y entonces, nuevamente, por la definición de la imagen inversa, si la imagen de G por K es G', significa que la imagen inversa de G', o un elemento, ¿verdad? Una imagen inversa de G' es G por K, ¿verdad? Es decir, G por K está en la imagen inversa de G' y se comprueba entonces la otra contenencia, ¿verdad? Tomamos. Aquí, en este tipo de demostraciones, lo más importante a tomar en cuenta es esto, ¿verdad? Que podemos utilizar el hecho de que las funciones estas, ¿verdad? Los homomorfismos preservan la propiedad, y para pruebas relacionadas con homomorfismos, pues eso es como que la herramienta fundamental. Y bueno, que tenemos esta definición de núcleo ahí también, ¿verdad? Y entonces en las propiedades que están relacionadas con núcleos, pues tomar también la definición de núcleo, ¿verdad? Además, como aquí ya se comprobó que el núcleo es un subgrupo, entonces siempre va a tener sentido hablar de las coclases de elementos de G, ¿verdad? Con respecto al núcleo, que es un subgrupo, ¿verdad? Similar que en el capítulo de isomorfismos, pues presentan otro teorema aquí que tiene más propiedades todavía, ¿verdad? Y algunas de estas son bastante similares. Por ejemplo, estas las teníamos acá, ¿verdad? Las teníamos allá, perdón, en el capítulo de isomorfismo. Si uno era cíclico, el otro también. Si uno era abeliano, el otro también. Ahora que ya hablamos de grupos normales, fíjense, se cumple también. Si uno es normal, entonces el otro también. Aquí dicen 1, 2 y 3 son idénticas a ciertas propiedades que se comprobaron allá en el capítulo 6. O sea que para estas, ahí no se utilizó el hecho de que los isomorfismos son biyectivos, ¿verdad? Veamos esta, que ya habla de grupos normales y pues en el capítulo 6 todavía no habíamos hablado de grupos normales, que fue de lo que les hablé la semana pasada, ¿verdad? Entonces veamos. Quiero comprobar que si H es un grupo normal, veamos la hipótesis primero. Phi es un homomorfismo de G en G barra, sea H un subgrupo de G. Entonces, si H es normal en G, entonces phi de H, la imagen de H, ¿verdad? Es normal en la imagen de G, ¿verdad? Eh, phi de G, en la propiedad 1, fíjense que se dice, si yo tengo un subgrupo, entonces la imagen de ese subgrupo siempre es un subgrupo también, ¿verdad? Y eso se tenía para los isomorfismos, ¿verdad? Entonces, si la imagen es un subgrupo, tiene sentido preguntarse si es normal o no, ¿verdad? Entonces, esta propiedad dice, si H es normal, entonces su imagen, que también es un subgrupo por la propiedad 1, entonces también es normal. Ok, para comprobar que es normal, recuerden que teníamos varias alternativas, ¿verdad? Para comprobar normalidad.
solo para recordar rápidamente, estoy en la página 197 para volver rápido. Recuerden que la definición de normalidad era un poco, digamos, no muy conveniente porque trataba de comprobar que dos clases eran iguales. O sea, una igualdad de conjuntos y hay que comprobar pues dos contenencias. Entonces era más conveniente esta alternativa, ¿verdad? Un grupo es normal si solo si se da esta contenencia. Entonces uno siempre prefiere utilizar esto, les decía ahí, ¿verdad? Porque solo hay que chequear una contenencia. H es normal si X por X inverso. Recuerden que este es un conjunto similar a las coclases, ¿verdad? Está contenido en H, ¿verdad? 197 dije, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que queremos comprobar. Quiero comprobar que este es normal, o sea que si pongo aquí X por un X inverso, entonces eso va a estar contenido en este, ¿verdad? Para que sea un grupo normal. Sea phi de H, dice entonces, un elemento de phi de H, ¿verdad? Y phi de G, un elemento de phi de G, ¿verdad? Eso significa que este H minúscula está en H mayúscula, ¿verdad? Y G minúscula está en G. Entonces, phi de H por phi de G por phi de G inversa. Noten que este es el elemento, el tipo de elemento, ¿verdad? Que estaría, eh, déjenme escribir aquí un poco. Decía ahí la definición que estamos utilizando es que H es normal a G, ¿verdad? De hecho, ahí la notación no le ponían esa rayita, ¿verdad? Solo así. H es normal a G. Sí, solo sí, ¿verdad? X por H por X inverso, ¿verdad? Está contenido en H para todo X en G, ¿verdad? Entonces acá lo que pasa es que el subgrupo que está haciendo las veces de H, ¿verdad? Es phi de H y el grupo que está haciendo las veces de G es phi de G. Entonces, si uno traduce, digamos, la definición, los elementos que están aquí, ¿verdad? Los X que están aquí en G, serían elementos que están aquí en phi de G. Entonces, ¿cómo son los elementos que están en phi de G? Pues precisamente de esta forma, ¿verdad? Esos son los elementos que están aquí, ¿verdad? Donde G es un elemento de G. Entonces, este conjunto se transformaría en un conjunto de esta forma, ¿verdad? Phi de G por H, que es este, ¿verdad? En este caso, phi de H, ¿verdad? En vez de X inverso, pues sería el inverso de este, ¿verdad? Phi de G, y lo podríamos poner aquí por las propiedades que vimos antes, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver es que este conjunto, ¿verdad? Está contenido en el subgrupo, que en este caso es phi de H, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los elementos de phi de H? Pues precisamente así, ¿verdad? Phi de un H minúscula, donde este H minúscula está aquí. Entonces, lo que queremos ver es que los elementos que están en este conjunto, que son de esta forma, ¿verdad? Phi de G por phi de H, algún H minúscula que está en H, ¿verdad? Por phi de G inversa. Entonces, queremos ver que este elemento es un elemento de este subgrupo, ¿verdad? Entonces, eso por si uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaron esto, verdad? Ah, porque eso es precisamente lo que se quiere comprobar. Es la típica prueba donde uno como que hace cálculos primero y ya como que después le escriben limpio la prueba, ¿verdad? Y se mira ahí bonito, como que no manché nada, ¿verdad? Ok, entonces, phi de G por phi de H por phi de G inversa, ya vimos la razón para considerar este elemento, ¿verdad? Como phi es un homomorfismo, entonces estos los puedo juntar, ¿verdad? Phi de G por phi de H sería phi de G por H. Y luego ese otro, ¿verdad? Por este de acá sería phi de G por H por G inverso, que es este elemento de aquí, ¿verdad? Eh, este elemento, fíjense que está en phi de H porque como H es normal a G, entonces se satisface esto, ¿verdad? Como H es normal a G, entonces X por H por X inverso está en H. Entonces G por H por G inverso es un elemento que está en H. Entonces eso quiere decir que la imagen de este elemento es un elemento de aquí, ¿verdad? Porque este es un elemento que está en H, ¿verdad? Entonces noten que la normalidad de H en G nos da la normalidad de phi de H en phi de G, ¿verdad? Noten que es en phi de G, no es en G barra, ¿verdad? Recuerden, así como el dibujo que hice al inicio, phi de G en general sería un subgrupo, ¿verdad? De G barra. Entonces estamos diciendo dentro de este subgrupo, ¿verdad? Bueno, ahí ya no es F, ¿verdad? Sino phi
Entonces, dentro de ese subgrupo phi de G, estamos diciendo que hay otro subgrupo, phi de H, ¿verdad? Y ¿verdad? Estamos diciendo que es un subgrupo normal de phi de G. Cuando H, ¿verdad? Es un grupo normal en G, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, si trabajaron de repente, revisaron suficientes ejercicios del capítulo anterior, fíjense que es importante conocer que la normalidad no es una propiedad transitiva. O sea, si yo tengo tres grupos, digamos un K, ¿verdad? Subgrupo de un H, ¿verdad? Y H, subgrupo de un G. Entonces, si K es un subgrupo de H, entonces, y H es un subgrupo de G, K es un subgrupo de G. O sea, ser subgrupo sí es una propiedad transitiva, ¿verdad? Porque si este es un subgrupo de este, es porque es un subgrupo con respecto a la misma operación. Si este es un subgrupo de este, entonces es porque es un subgrupo con respecto a la misma operación. Y por tanto, entonces este es un subgrupo de este porque es con respecto a la misma operación, ¿verdad? Pero si K es normal a H, ¿verdad? Y H es normal a G, no necesariamente eso va a implicar que K sea normal a G, ¿verdad? Y como les digo, si no me equivoco, esto debe estar como ejercicio ahí en el capítulo, en los ejercicios del capítulo anterior. Déjenme ver si lo encuentro rápido ahí, porque es un ejercicio clásico cuando se habla de grupos normales. Vamos a ver. Mm, O bueno, si alguien lo hizo o lo vio de casualidad, me dice, ¿verdad? Mm, 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 mm. Pues no lo veo. Mm, mm, mm. No lo veo. Déjeme poner aquí textualmente transitividad. Transitivity. Solo lo voy a buscar así. Ahí está. Ahí está, miren. O sea que aquí no está tal como ejercicio. Pruebe que no es transitiva, sino que aquí ya dan un ejemplo, ¿verdad? Sea acá este es su grupo de D4, sea L, este es su grupo de D4. Pruebe que K es normal a L y que L es normal a D4, pero que K no es normal en D4. Es decir, la normalidad no es transitiva. O sea que aquí ya dan un contraejemplo directamente, ¿verdad? Solo que hay que ir a comprobar que es cierto que eso no funciona. Entonces, ojo, ¿verdad? Aquí es importante que el teorema dice, ese teoremita que vimos ahorita, que phi de h es normal a phi de g, ¿verdad? Recuerden el diagrama este, ¿verdad? Phi de h es un subgrupo más pequeño que está aquí adentro, ¿verdad? Entonces es normal dentro de este, pero no necesariamente dentro del grande, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Porque no se da esa transitividad. Ok, veamos qué otras teníamos ahí. Bueno, hay unas, fíjense, relacionadas con el núcleo también. Si el núcleo tiene tamaño n, entonces phi es una función que mapea n elementos a 1 de g en phi de g. O sea que si el núcleo es 1, o sea, el tamaño del núcleo es 1, o sea, el núcleo es trivial, solo tiene la identidad. Entonces phi es una función 1 a 1. Si ustedes recuerdan, eso también pasaba en álgebra lineal, ¿verdad? Si el núcleo de una transformación lineal era trivial, o sea, solo tenía el cero, entonces la función, la transformación lineal era 1 a 1, ¿verdad? Entonces pasa aquí también. Y aquí lo dicen más general todavía, ¿verdad? Si el tamaño del núcleo es n, entonces phi es una función que mapea n elementos en 1, ¿verdad? De g en phi de g, ¿verdad?
aquí está como resumido eso, fíjense. Si phi es sobre y el núcleo es trivial, solo tiene la identidad, entonces phi es un isomorfismo, ¿verdad? O sea, sobre junto con esto implicaría que es 1 a 1, entonces 1 a 1 sobre y homomorfismo, entonces es isomorfismo, ¿verdad? Eh, Pues, varias de estas otras, por ejemplo, esta de acá, creo que es similar a una de las que se hizo allá en el capítulo 6 también. Fíjense que también ya tiene que ver con normalidad. Veamos para seguir practicando lo de la normalidad también. Si K barra es un subgrupo normal de G barra, entonces la imagen inversa de K barra es un subgrupo normal de G. O sea que funciona como que de G en G barra, ¿verdad? Y también de G barra en G, con la imagen inversa. O sea, viene siendo como una especie de recíproco de esto que hicimos aquí, ¿verdad? Si phi de h es normal en G, entonces h va a ser normal en G, solo que no como tal, ¿verdad? Porque si la función no es biyectiva, entonces la imagen inversa de h no necesariamente va a ser h, ¿verdad? Entonces, es una especie como parecido, ¿verdad? Si no, aquí hubieran dicho de un solo h es normal en G, sí, solo sí, phi de h es normal en phi de G, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Por las cuestiones esas de que si no es biyectiva, pues no necesariamente va a haber una relación ahí 1 a 1 entre imágenes y preimágenes, ¿verdad? Ok, entonces veamos a ver qué tan detallado está eso aquí. Ok, para la propiedad 8, que es esa de la normalidad, vemos, dice que todo elemento en este conjunto, que es esto, es como estamos chequeando normalidad, ¿verdad? Entonces nuevamente estamos viendo este conjunto. X, un X, ¿verdad? En el grupo, por el subgrupo, por el inverso del X, ¿verdad? Entonces noten que en este caso es el X, el subgrupo de interés, que en este caso es la imagen inversa de K barra, y el inverso de X, ¿verdad? Note que dice, este elemento tiene la forma X por K por X inverso, donde phi de K es un elemento de K barra, ¿verdad? Eso por la definición de la imagen inversa de un conjunto, ¿verdad? Eh, si tomo un elemento que está en la imagen inversa, significa que phi de K está en el subgrupo K barra, ¿verdad? O sea, aquí están diciendo, este K que estamos tomando aquí es la preimagen para algún elemento, ¿verdad? Que está ahí en K barra, ¿verdad? Ok, luego entonces dice como K barra es normal, esa es la hipótesis que se tiene aquí, ¿verdad? K barra es normal. Entonces este elemento X por K por X inverso, donde K, ¿verdad? Está en K barra, va a ser un elemento de K barra, ¿verdad? Porque es normal. Entonces, fíjense, toman la imagen de este elemento, utilizan el hecho de que es un homomorfismo, ¿verdad? Entonces separan phi de k por phi de x por phi de k por phi de x inversa, lo separan individualmente, ¿verdad? Y entonces este es un elemento de k barra. ¿Por qué? Porque este es un elemento de, vamos a ver, permítame, ¿cuál sería el argumento aquí? Aquí solo están diciendo que los elementos que están acá tienen esta forma. Se está tomando la imagen de un elemento que está acá. Se ve que se separa por ser homomorfismo y luego se concluye que este elemento está en K barra. Entonces esto tiene que ser por la normalidad de K barra. ¿Por qué? Porque se está tomando un elemento phi de x, que sería un elemento arbitrario, ¿verdad? En G barra, su inverso aquí por la derecha, y phi de k, ¿verdad? Que como k es un elemento del k barra, ¿verdad? Entonces, déjenme ver cómo era la notación aquí. K barra es un subgrupo normal de G barra. K es un elemento arbitrario de G, ¿verdad? Y entonces lo que se quiere ver es que este es un subgrupo normal de G. Sí, entonces aquí hay que escribir un poquito. Ese elemento phi de x por phi de k
están aquí. Phi de X por Phi de K por Phi de X inverso, ¿verdad? ¿A dónde está? Bueno, este es un elemento que está en el conjunto Phi de X por el subgrupo Phi de K barra, ¿verdad? Aunque K barra, vamos a ver, otra vez las hipótesis. K barra es un subgrupo normal a G barra, entonces lo voy a escribir por aquí. K barra es un subgrupo normal. Yo siempre le pongo esta rayita porque en el libro que empecé a utilizar se la ponían. En este libro no recuerdo si a veces la ponen o no, ¿verdad? Creo que no, solo ponen el triangulito. Entonces, phi de K es un elemento de K barra, ¿verdad? Entonces aquí lo estoy poniendo mal. Aquí ya iría sin el phi. Este sería un elemento de K barra. Entonces esto iría aquí y aquí phi de X inverso, ¿verdad? Entonces, este conjunto tiene la misma forma como este de acá. Un X por un subgrupo por el inverso del X. Entonces, en vez del X tenemos phi de X, en vez del subgrupo H que estaba allá es K barra, y en vez de el X inverso es phi de X inverso, ¿verdad? Como K barra es normal, entonces la definición de normalidad me dice que este conjunto está contenido en K barra, ¿verdad? Esa es la definición de normalidad. Entonces estamos diciendo que este elemento, ¿verdad? Es un elemento de K barra. Y por tanto estamos diciendo también que phi de X por K por X inverso, ¿verdad? Que era igual a este, que fue el que se separó. Entonces estamos diciendo que phi de este elemento está en K barra. Entonces veamos qué era lo que se concluye directamente aquí, ¿verdad? Ese elemento está en K barra. Entonces, si este elemento está en K barra, entonces este, ¿verdad? Es preimagen de un elemento que está en K barra. Es decir, por la definición de imagen inversa, eso quiere decir que este elemento está en la imagen inversa de K barra, ¿verdad? Recuerden que entre la imagen y la preimagen o imagen inversa, ¿verdad? Pues es una cuestión de utilizar las definiciones, ¿verdad? Si este elemento es una preimagen de alguno que está en K barra, significa que ese elemento está en la imagen inversa o en la preimagen, ¿verdad? De K barra. Entonces, eso era lo que se quería chequear, ¿verdad? Porque queríamos ver que este conjunto, ¿verdad? Phi inversa de K es normal en G, ¿verdad? Entonces, primero se vio que los elementos que están aquí son de esta forma. Al final, entonces, se concluyó que los elementos que están aquí están en phi inversa de K barra. O sea, la definición de normalidad, ¿verdad? Que era la contenencia esta, ¿verdad? Solo que para él, en este caso, para el subgrupo phi inversa de K barra. Quizás aquí lo que puede como enredar un poco más es la notación, ¿verdad? Y uno tiene que hacerlo así un poco despacio, analizar bien las cosas. Muchas veces uno confunde la cuestión, ¿verdad? Tengo un grupo G, tengo el otro grupo G barra. Entonces K barra, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Y entonces la imagen inversa de K barra está en G, ¿verdad? Está acá, ¿no? Esta sería la imagen inversa de K barra, ¿verdad? Bajo la función esa, la función esa phi. Y recuerden, aquí pues esta phi inversa no es una función inversa, sino que representa este conjunto, ¿verdad? Desgraciadamente pues siempre se utiliza esa notación de inversa, ¿verdad? Que es lo que a veces lo lleva a uno a sacar conclusiones que no. Ok, entonces fíjense, las propiedades que cumplen los homomorfismos se parecen bastante a las propiedades que cumplen los isomorfismos. Hay algunas nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, estas relacionadas con sus grupos normales. Noten que estas propiedades nuevas relacionadas con grupos normales y de núcleo, como la definición de isomorfismo era más fuerte que la de homomorfismo, entonces estas propiedades nuevas también funcionan allá, ¿verdad? Porque los isomorfismos también eran homomorfismos. Entonces lo que pasa es que allá, por ejemplo, no se había hablado de sus grupos normales, sino que hasta el capítulo 9. Entonces allá no se podía decir, se da esta propiedad para normalidad. O no habíamos hablado de núcleo tampoco, ¿verdad? Entonces allá no se hacían propiedades relacionadas con núcleo, ¿verdad?
Ya este tipo de propiedades sí es diferente porque como allá teníamos funciones 1 a 1, entonces ya no son funciones de n a 1, sino específicamente 1 a 1, ¿verdad? Porque era parte de la definición de ser un isomorfismo, ¿verdad? Les recomiendo que siempre lean toda la demostración, ¿verdad? Especialmente para entender bien ahí la cuestión de las notaciones y eso, ¿verdad? Este tipo de notación a uno cuando está estudiando por primera vez esto, pues le resulta confusa, ¿verdad? Entonces es bueno leer despacio, entender bien, escribir para convencerse, ¿verdad? Porque hay veces que uno solo está leyendo y pues uno dice sí, sí, pero realmente no comprende bien las ideas que están ahí como que en medio, ¿no? Ok. Eh, a la imagen inversa, en inglés también le suelen llamar pullback, que es como para representar este hecho, ¿verdad? Que el conjunto que está en el codominio de la función, como que se manda para atrás, ¿verdad? Al dominio, y por eso a la imagen inversa también le llaman pullback. Eh, Creo que pues otro nombre que nosotros utilizamos es el más que no, creo que no utilizamos ninguno así como que fuera una traducción de pullback. Puesto que de todas maneras imagen inversa como que está ya diciendo eso, ¿verdad? Así que cuando lean por acá, ¿verdad? Y vean pullback significa imagen inversa, ¿verdad? Del elemento, del conjunto, ¿verdad? Eh, este es un corolario en el caso en particular en ese que estábamos viendo ahorita, que el subgrupo que se está considerando es la identidad. eh, el núcleo siempre es normal, es un subgrupo normal de G. O sea que con el núcleo, si recuerdan en el capítulo anterior, cuando un subgrupo era normal, tenía sentido hablar del grupo cociente. Entonces, este corolario me está diciendo que con el núcleo siempre se puede hacer el cociente, porque siempre es normal, ¿verdad? Entonces, hay que tener esto presente, ¿verdad? En adelante van a ver, pero eso lo vamos a ver en una siguiente reunión. Eh, Vamos a ver aquí más adelantito. Esto representa ese hecho de que las funciones estas ya no son 1 a 1, sino que mapean, por ejemplo, este diagrama mapea 3 elementos a uno solo, ¿verdad? En el otro, ¿no? Ya por aquí es que aparecen los cocientes, fíjense. Entonces aparece el cociente de un grupo con el núcleo. Esto tiene sentido por eso que acabamos de decir ahorita, que el núcleo siempre es un subgrupo normal. Entonces siempre tiene sentido, como el núcleo es un subgrupo del dominio de la función, entonces siempre tiene sentido hablar de el cociente del grupo con el núcleo. Y de hecho ese grupo cociente entre G y el núcleo, va a tener como propiedades bastante importantes para poder dar información del grupo original. O sea, esos teoremas que vamos a ver más adelante son bastante famosos, teoremas de homomorfismos, que de cierta forma para la utilidad, una de las utilidades que tienen es que si uno conoce información del cociente G con el núcleo, entonces uno puede obtener información sobre el homomorfismo phi y también sobre el grupo G. Eso por lo que habíamos dicho de los cocientes en el capítulo anterior, ¿verdad? Bueno, como les digo, este capítulo es bastante denso, ¿verdad? Tiene bastantes cosas, entonces nos vamos a quedar aquí por hoy. Continuamos ahí de repente, pues mañana o el jueves, ahí yo los convoco para la próxima reunión. No sé si tienen alguna consulta en general, ya sea de lo que hablamos ahorita o de alguna otra cosa de la clase, que es lo que no se tiene en los videos, ¿verdad? Creo que alguien quiere preguntar, pero no se Cristian. escucha bien. ¿Cuándo terminamos contenido, licenciado? Pues miren, yo esperaría, según el tiempo que tenemos, esperaría terminar bien este capítulo 10 y por lo menos solo mencionarles así como una especie como de fórmula, lo que dicen aquí en el capítulo 11 nada más. Me parece que aquí las demostraciones de aquí del capítulo 11 no nos va a dar el tiempo para terminar, o si lo hacemos,
vamos a estar ahí bien ajustados al final, haciendo evaluaciones ahí, ya cuando hay que subir notas y eso, y pues eso a mí no me gusta tener unos días ahí al final para las reposiciones y todo, ¿verdad? De manera que se respeten bien ahí los calendarios de la universidad. Sí, lo Déjenme importante será las ver, reposiciones. una vez que terminemos, que hagamos la última prueba, pues ahí yo les voy a decir el día tal, digamos que la última prueba es un viernes o un lunes, entonces unos 3 días después, 2, 3 días después sería las reposiciones. Déjenme ver cómo está la cosa aquí. 20 de agosto termina el periodo. 20, ok. Entonces 20, si se ponen a pensar, entonces prácticamente, bueno, que el 20 es finalización de clase, ¿verdad? Sí, el 20. Entonces vamos a poder como terminar tranquilamente el capítulo ese que estamos ahorita y de repente hacer alguna clase completa sobre esto, ¿verdad? Porque pensé que estábamos ya como que solo con una semana nada más. Vamos a ver cuándo es la fecha de entrega de notas y eso. Estas son estas verdes, estas azulitas, ¿verdad? 23, 24, 25. Ok, entonces podría ser algo así como última prueba de repente ese viernes, 20 podría ser. O bueno, ahí ya estaría un poco apretado. Quizás como el miércoles, de manera que que las reposiciones, por ejemplo, pudieran ser el viernes. Más o menos así sería. O sea, una vez que yo les diga, ok, la última prueba es tal día, entonces unos 2, 3 días después vamos a hacer las reposiciones. Recuerden que pueden reponer 2 de las pruebas que tengan más bajas, ¿verdad? Si no hicieron alguna prueba, automáticamente esas son las que tienen que reponer, ¿verdad? Porque es como que tuvieran 0 en esas pruebas, entonces ya automáticamente es la nota más baja, ¿verdad? Ahí cuando ya vayamos a eso, yo les voy a dar todas las reglas, ¿verdad? No es necesario comprar boleta ni nada de eso, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Entonces, 2 pruebas más vamos a hacer. O sea, las 7 que está para este viernes. Sí, yo creo que sí, 2 pruebas más. O sea que vamos a terminar con 8 pruebas. Yo les había dicho unas 7 por ahí, ¿verdad? Pero vamos a terminar con 8 pruebas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí a la próxima convocatoria. Saludos.